con el programa científico. Vamos a la última ponencia de este día. Para eso vamos a llamar al doctor David Chicas, quien es médico endocrinólogo, graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Tiene una especialidad en medicina interna del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y es un médico con su especialidad en endocrinología del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México, y actualmente es el presidente de la Asociación de Endocrinología y Diabetes del país. Con ustedes, el doctor Chicas, hablar sobre hiperglicemia en el uso de esteroides. Gracias. Buenas tardes. Casi siempre dicen que esta es la charla más difícil, ¿verdad? Porque es la última de la tarde y la mayoría ya estamos un poco cansados. Sin embargo, vamos a tratar de hacer breves y explicar mejor lo que es el tema. El tema en sí es hiperglicemia inducida por esteroides. Quiero comenzar presentándoles un pequeño caso clínico. La paciente con iniciales RYB es una paciente del sexo femenino de 74 años de edad, con diabetes de 4 años de evolución, es hipertensa, tiene dislipidemia y una falla renal no terminal. Por cierto, es la mamá de un colega nuestro que me pidió que la viera. Su tratamiento en agosto del 2003 consistía en sitagliptina, metformina, una tableta cada 12 horas, irbesartán, atorvastatina, lo cual ella tomaba pues en forma irregular, solo la atorvastatina. Y sus controles habían sido regulares con un adecuado control glicémico. Estas son sus exámenes, a donde si se fijan en el 7 de agosto ya tenía una glucosa de 108, una glicosilada de 632, una creatinina de 130. Le hice un cambio a DAPA con metformina por lo de la creatinina. En su siguiente control, el 1 de diciembre, tenía una glucosa ligeramente más alta, con 770 de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, la señora también no se apegaba mucho a la dieta, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la sorpresa? La señora en realidad llega con su hijo, llega con su esposo, es una persona bastante confiable, y cuando llegó el 15 de abril tenía 272 de glucosa, tenía una hemoglobina glicosilada de 11.3 y su LDL de 99 con triglicéridos de 208. Entonces ahí es el problema. ¿Qué pasó? No está tomando la medicina, no está haciendo dieta. La paciente casi lloraba diciéndome que sí, que ya está haciendo todo lo que debe de hacer, que ella no había fallado en nada. Y comenzamos, ¿verdad? ¿Pero qué más está tomando? ¿Está tomando un medicamento? ¿Se ha enfermado? No, nada. Solo mis dolores articulares. Y de sus dolores articulares, ¿qué ha hecho? Me inyecté unas Artribion y después de eso he estado tomando Artriquin, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que esto no es nada infrecuente. Son productos naturales, entre comillas, que por ser naturales no llevan una regulación de los organismos que, en este caso, la FDA, la DNM, y precisamente hasta le ponen, este no es un medicamento, para poder evadir ese problema. Y ponen los componentes, que cúrcuma, ortiga, esto, lo otro, pero no ponen realmente lo que tienen, ¿verdad? Entonces, al ver que estaba tomando eso, le dije, no, mire, no se preocupe, eso es. O sea, claro, ¿verdad? La paciente en ese momento estaba hiperglicémica, estaba asintomática, había bajado de peso, estaba deshidratada. Le agregué en esta ocasión, y después vamos a discutir un poco más sobre qué es lo que habría que agregarle, le agregué en este caso glicacida de liberación prolongada, 2 tabletas al día, aparte de lo que ella estaba tomando. Por ser mamá de médico, la vi al mes y le vimos que ya la glucosa había bajado a 102. Sin embargo, la glicosilada todavía seguía alta, pero era por el tiempo de evolución, ¿verdad? A su siguiente control ya tenía nuevamente una hemoglobina glicosilada de 639. Ella estaba asintomática. Sin embargo, ya disminuí la dosis de diamicrón, ¿verdad? Porque no la ocupaba antes y probablemente se podía acercar a una hipoglicemia. Entonces, esta es una lista de medicamentos compartida por colegas que tenemos en México, donde aquí no se han hecho estos estudios, se hacen allá, donde todos estos compuestos, como ustedes pueden ver, Artriquin, Aqueforte, Artriajo, Ortiga, Reumaquin, Artribion, contra reumas, me vale madre el dolor porque ellos allá así hablan, Ajo Rey, Reumafon Plus, los han estudiado allá sí lo de la Cuprefis se llama allá la que estudia esto, y se ha demostrado la presencia principalmente de dexametasona en la mayoría de ellos, e incluso diclofenaco.
Entonces el paciente en realidad siente una gran mejoría. Eso hay que entenderlo, que el paciente quizás otros productos no le habían mejorado el dolor. Pero ¿qué pasa? El descontrol glicémico, e incluso si lo siguen tomando, la mayoría terminan mal, obviamente, y terminan consultando y se dan cuenta. Pero si lo siguen tomando, el efecto deleterio contra la salud es bien marcado. Y revisando precisamente el tema, encontré un par de publicaciones de la FDA, donde ya hay un warning para que la gente no compre y no tome estos productos, que incluso se venden en línea y en algún momento los vendieron incluso en Amazon. Después de esto, obviamente, los tuvieron que retirar, ¿verdad? Y encontré otra de Australia, donde también ellos, porque se llevaban el producto de México para allá, producido en México, que no lo compraran por los efectos deleterios, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, porque la mayoría de veces que nosotros tenemos a un paciente que sabemos que está tomando esteroides, podemos prever que va a haber un problema de elevación de glucosa, pero a veces no lo sabemos. O sea que la sospecha clínica en todo paciente que ha estado estable, que ustedes lo conozcan, que no ha fallado, piensen que está ocupando, bueno, aparte de esta señora, en lo personal, obviamente, uno que solo eso ve, he visto un montón, ¿verdad? Todos al final, mire, ¿qué está tomando? El Artiquín, sí, ese. Ah, pues eso era, no se preocupe, ya le baja. Y el siguiente paciente, lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los glucocorticoides, obviamente, son fármacos sumamente utilizados, ¿verdad? Ustedes saben que tienen un potente efecto antiinflamatorio y no vamos a hablar que no se van a utilizar. De hecho, en algunas enfermedades, uno es el que se tiene que adaptar al uso de esteroides. El paciente le dice el neumólogo, mira, tenés una crisis de asma donde no vas a salir si no los tomas. Entonces yo le digo, no, tómelo. Pero mire, doctor, usted me ha dicho que sube el azúcar. Sí, tómelos y yo le voy a tener que subir el medicamento. Pero no puede evitarse el uso de estos medicamentos en muchas ocasiones. Se emplean en el tratamiento de afecciones, como ustedes saben, de tipo cutáneas, reumatológicas, renales, hematológicas, endócrinas. Prácticamente todas las áreas de la medicina ocupan esteroides en algunos u otros diagnósticos. Se estima que aproximadamente del 1 al 2% de toda la población toma esteroides o ocupa esteroides de alguna manera, y que en pacientes hospitalizados llega a ser hasta un 10% de los pacientes que ocupan esteroides. Los esteroides se clasifican en base a su potencia de acción. En base a la potencia los vamos a clasificar como de corta, intermedia y efecto prolongado. Y obviamente eso hace que su vida media sea más larga y su efecto sea diferente. ¿Cuál es la fisiopatología? Por lo que Dulia se adelantó un poquito en esta parte, ya se los explicó. Sin embargo, pueden ver que la ingesta de esteroides a nivel hepático produce un aumento de la gluconeogénesis, en páncreas disminuye la síntesis de insulina y también produce una destrucción de la célula beta. A nivel del músculo, una disminución de la captación de glucosa, un aumento de la proteólisis, y a nivel de las grasas, un aumento de la lipólisis. Y esto hace de que a la larga se nos presente la parte de la elevación de la glucosa. Es bien importante porque todos decimos, sí, un esteroide, pero ¿qué esteroide? O sea, porque tenemos que saber cuál es el patrón de hiperglicemia del esteroide en base a su mecanismo de acción o en base a si es de acción corta, acción intermedia o acción prolongada. Se anticipa que los esteroides aumenten la glucosa en un promedio de 4 a 8 horas cuando son orales y hasta en 5 horas cuando son endovenosos. No, tampoco es inmediato que hacen su efecto. Y el patrón de elevación que tienen es relacionado al tipo, la potencia y la forma de administración. Los que reciben una dosis de acción intermedia, aquí vamos a poner como el ejemplo más común la prednisona, como una dosis matutina, cualquier dosis, ¿verdad? Desde una dosis alta, nosotros por ejemplo ocupamos mucho esteroide en tiroiditis y comenzamos con dosis alta, 50 miligramos por 7 días y después vamos bajando la dosis una vez en la mañana. Lo que esto nos da es una hiperglicemia posterior al almuerzo y antes de la cena, pero después de eso en la mañana está normal. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa al final? Que se nos escapan los pacientes que tienen hiperglicemia por esteroide, porque lo que hacemos es tomarle una glucosa en ayuno. Casi nunca los monitorizamos en la tarde. Entonces, en la tarde es que hay que buscar, ya van a ver más adelante cómo es que hay que buscar la hiperglicemia en estos pacientes. Este patrón es solamente para aquellos esteroides que se toman una vez al día. Ese patrón cambia si se dividen en varias dosis o si es un esteroide de acción intermedia.
Se ocupan betametasona, dexametasona, como son la mayoría de inyecciones con esteroides, la hiperglicemia es persistente. Entonces, en esos casos sí van a tener hiperglicemia en ayunas y también hiperglicemias postprandiales. Esta lo traje solo para que vieran estas gráficas, que es la forma de cómo se eleva después de tomar la tableta, dependiendo del esteroide que es o si se dividen las dosis. Entonces, por definición, ¿a qué le llamamos hiperglicemia inducida por esteroides o glucocorticoides? Es un término general para hablar de una elevación de la glucosa debido al tratamiento con esteroides, incluyendo a personas con diabetes preexistentes quienes tienen un deterioro del control glicémico. Entonces, prácticamente la hiperglicemia por esteroides es más hablar de alguien diabético que se descontrola. Y se llama hiperglicemia en estos pacientes diabéticos una glucosa de más de 200 en más de 2 ocasiones. Y la diabetes inducida por esteroides es una persona que desarrolle diabetes o que tenga los niveles de azúcar diagnósticos para diabetes, que obviamente después de la ingesta de esteroides y que antes no tuvieran el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿el diagnóstico cómo se hace? El diagnóstico de diabetes por esteroides es el mismo que cualquier diabetes. Una glucosa en ayuno arriba de 126, la glicosilada arriba de 6,5, la curva de tolerancia. Sin embargo, como van a ver adelante, el examen más utilizado o más sensible va a ser la glucosa arriba de 200 a cualquier hora del día, ¿verdad? En el caso de que, por lo mismo que les mencionaba, que el tipo y patrón del esteroide se presenta en forma diferente, en el caso que midamos la glucosa en ayuno, muchos de estos pacientes tienen la glucosa normal y pueden tener una diabetes por esteroide. En el caso del test de tolerancia a la glucosa, aunque esperamos un aumento postprandial, también tienen una glucosa en ayuno normal. La hemoglobina glicosilada sí puede ser un examen que sirva para el diagnóstico siempre y cuando el paciente tenga meses tomando el esteroide. Entonces, si el paciente es un paciente que toma esteroide permanente y le toma una hemoglobina glicosilada, sí. Pero si es un paciente que le pusieron una inyección, obviamente, o que está tomando esteroides por una semana, ese paciente, la hemoglobina glicosilada no se va a modificar. Entonces, ahí casi nunca se hace el diagnóstico. Y un valor de glucosa postprandial arriba de 200 se considera el método más sensible inicial para el diagnóstico de diabetes en estos pacientes. ¿Cómo se debe de vigilar o cómo se debe de buscar la enfermedad? Se recomienda que en cualquier individuo que comience con esteroides a dosis altas, ya sea hospitalizado o ambulatorio, deberíamos de monitorearlo las siguientes 48 a 72 horas, ya sea que tenga diabetes o no. Algo que prácticamente ni siquiera nosotros hacemos, ¿verdad? Sino que sí, tiene tiroiditis, tome los 50 miligramos, lo más seguro le va a subir el azúcar. Pero como el efecto va a ser pasajero, no necesariamente vamos a buscar. Lo que sí sería prudente es saber si su paciente no tiene hiperglicemia previa. O sea, si le va a dar una dosis alta de esteroides, sería bueno que sea tomarle un hemoglucotest para ver cómo está, si no tenía el antecedente de diabetes. Y si está normal, pues se lo damos sabiendo de que por el periodo en que se lo vamos a dar, probablemente no desarrolle la enfermedad. Sin embargo, sí se sugiere que se debería de monitorizar. Y en pacientes que reciben glucocorticoides a largo plazo, en ese caso sí, tendríamos que estar midiendo los exámenes, en este caso, en promedio cada 3 a 6 meses desde que se comienza su uso. En los pacientes hospitalizados con diabetes conocida, ahí es diferente, ¿verdad? Ustedes saben que un paciente que está hospitalizado le ponen dosis altas de esteroide, va a ser mucha hiperglicemia. Entonces ese paciente se tiene de monitorizar en promedio 4 veces al día. Y se recomienda en aquellos pacientes que llegan al hospital y tienen una glucosa arriba de 140, tomar una hemoglobina glicosilada para ver si lo que tenemos no es una diabetes previa. Porque a veces llega, le ponemos el esteroide y el siguiente día está bien alto y dice, ¿será el esteroide o ya era diabético? Si ustedes en ese momento le toman una hemoglobina glicosilada y no era diabético, va a estar normal, ¿verdad? O sea, la hiperglicemia es solo por el esteroide y no tenía diabetes. Y si por supuesto encuentran una hemoglobina glicosilada alta, el paciente era diabético, solo que no lo sabíamos. Aproximadamente el 94% de los casos desarrolla hiperglicemia entre el primero y el segundo día de tratamiento. O sea que aquel paciente que le pusieron dosis altas y después de 48 horas él no ha hecho hiperglicemia, no va a ser hiperglicemia. Entonces a ellos se puede dejar de seguir monitorizando, ¿verdad? O sea, las primeras 48 horas son las que tienen que estar pendientes de cómo está su glucosa.
¿Y cuáles son los factores de riesgo? Obviamente no sabemos quién es el que va a desarrollar hiperglicemia por esteroide, entonces lo tenemos que sospechar más en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, personas de edad avanzada, antecedentes de diabetes gestacional, que tengan intolerancia a la glucosa, que tengan sobrepeso, que tengan síndrome ovario poliquístico o una hemoglobina glicosilada arriba de 6. También aquellas personas que tienen uso de altas dosis de esteroides, ¿verdad? Son más o menos los mismos factores de riesgo porque para desarrollar diabetes. Es un paciente que ustedes saben que tiene síndrome metabólico y le van a poner esteroides, es un alto riesgo de que desarrolle hiperglicemia inducida por esteroides. ¿Y cuál es la relevancia clínica? En la mayoría de ocasiones esta hiperglicemia va a resolver, pero en aquellos pacientes hospitalizados sí está bien demostrado que la hiperglicemia inducida por esteroides va a tener una mayor morbimortalidad durante el ingreso. De hecho, está asociado a un mayor riesgo de infecciones. La condición también está vinculada a peores desenlaces, incluyendo aumento de las hospitalizaciones y estancias hospitalarias más largas. Y la mayoría de artículos que revisé dicen que a partir de la pandemia, que se ocupó tanto esteroide y demostraron tanta diabetes, se sabe que por lo menos en parte de la gente, porque se supone que COVID también tiene una relación con el desarrollo de diabetes como tal, que por lo menos una parte de las personas que desarrollaron diabetes durante la pandemia era atribuida al uso de los esteroides. Como que no está funcionando el... Ok, vamos a hablar un poquito sobre el manejo. Debido a que las dosis de los esteroides son variables y la forma de aplicación son variables, ahí es donde hay mucha variación en qué es lo que podemos ocupar para tratar la hiperglicemia por esteroide. No es lo mismo tratar a un paciente que esté tomando una dosis diaria, como les mencioné al principio, con un paciente que esté tomando un esteroide de liberación prolongada. Es fundamental conocer el perfil de acción de cada esteroide al que vamos a tratar para saber cuál es el fármaco que le debería de funcionar mejor. El tratamiento de la hiperglicemia inducida por esteroides debe plantearse siempre que la persona tenga una glucosa por arriba de 140 y glucosas postprandiales por arriba de 200. En los pacientes ambulatorios a los pacientes ambulatorios con diabetes inducida por esteroides se debe iniciar tratamiento en el momento del diagnóstico. Sin embargo, en estos pacientes ambulatorios hay que tener mucho cuidado por lo mismo que les mencioné. La mayoría se pueden manejar incluso con dieta y ejercicio si la hiperglicemia no es tan severa, porque sabemos que al quitar el fármaco lo más seguro es que esto vaya a revertir. En cuanto a los fármacos, si se fijan acá, parecido a la diapositiva donde se habla de la fisiopatología, de cómo los esteroides producen hiperglicemia, también se puede decir que en base a esa fisiopatología podríamos, por lo menos en forma teórica, ocupar casi que todos los fármacos que hay, porque algunos disminuyen la resistencia a la insulina, otros aumentan la secreción de insulina, otros disminuyen la apoptosis de la célula beta. Entonces se podrían ocupar todos. Sin embargo, no hay publicaciones suficientes que hablen de cómo se debe de manejar la patología. Por eso es tan difícil ahorita tener una guía exacta que nos diga tienen que hacer esto, aquello. No han hecho muchos estudios con fármacos nuevos para demostrar que son efectivos en la hiperglicemia inducida por el esteroide. En el mismo artículo menciona de que como no hay ningún fármaco aprobado para manejar hiperglicemia por esteroide como tal, como que su uso es relativamente empírico, ¿verdad? Entonces lo que se ha hecho es ocupar los fármacos que mejor resultado han dado. En cuanto a los hiperglicemiantes orales, el perfil de acción de los antidiabéticos debe de tener una relación que no siempre se compara con la forma de acción del esteroide. Entonces la mayoría de hipoglicemiantes orales tienen una acción lenta y no se presentan en una forma acelerada. O sea que al paciente que le inyectamos esteroides y tiene una hiperglicemia bastante importante, los hipoglicemiantes orales no van a hacer mucho efecto. Vamos a limitar el uso de los hipoglicemiantes orales en aquellas personas que tienen una glucosa por debajo de 200 y que están relativamente bien controlados, que no están tan altos, ¿verdad? En pacientes que ya están ocupando un tratamiento antidiabético,
se pueden aumentar solamente las dosis que ya están ocupando y se puede también combinar con el uso de insulina. La metformina, a pesar de que se supone tendría un muy buen efecto por su disminución en la resistencia a la insulina, como monoterapia es muy poco usada en este caso porque las elevaciones tienden a ser mucho mayor de la potencia que tiene la molécula. En cuanto a las sulfonilureas, aquí cabe mencionar, por ejemplo, la Sociedad Británica de Diabetes. Ellos ocupan glicazida para el manejo de la hiperglicemia inducida por esteroides. A mí me llamó mucho la atención porque nosotros tenemos glicazida de liberación prolongada y esos no se ocupan porque el riesgo de hipoglicemia matutina es muy alto y como las hiperglicemias son más que todo vespertinas, pero en este caso se refieren a glicazida de liberación inmediata. De hecho, comienzan 40 miligramos en la mañana y la van subiendo de dosis hasta 240 miligramos en la mañana para alcanzar metas. Los inhibidores de DPP-4 se ven como un target que puede ser bastante efectivo. Como ustedes saben, los inhibidores de DPP-4 atacan más que todo la hiperglicemia postprandial. Y estos, al presentar las personas que toman esteroides hiperglicemia postprandial, debería de ser un medicamento que funcione muy bien. El problema es que también tienen un efecto demasiado lento y muy poco potente. Entonces, también como monoterapia no son de un uso para esta patología. Las tiazilinidionas y las SGLT2, las tiazilinidionas sí, al disminuir resistencia a la insulina, tienen algún uso en estos fármacos, pero también por sus efectos adversos, como estuvimos hablando ahora en la mañana, de que prácticamente han caído en desuso, casi no se han ocupado, y en los SGLT2 tampoco hay estudios para el manejo de esto, ¿verdad? Entonces, los que sí se ocupan son más que todo las sulfonilureas y se pueden ocupar combinaciones de fármacos normales, pero en aquellos pacientes que desarrollan diabetes y los manejamos como un paciente crónico, como que fuera una diabetes de otro tipo, ¿verdad? Pero en pacientes que desarrollan hiperglicemias severas por el uso de esteroides, pues no se deben de ocupar. En el caso de los agonistas de GLP-1, precisamente la última revisión que tienen, mencionan que atacan casi cada una de las vías que los esteroides hacen para producir la hiperglicemia y lo postulan como uno de los fármacos que podrían ser ideales para el manejo de la hiperglicemia. Sin embargo, ustedes saben que estos se inyectan una vez a la semana y muchas veces el efecto no va a ser tan rápido tampoco. Por lo tanto, sigue siendo y se considera a la insulina como el mejor fármaco para manejar la hiperglicemia inducida por esteroide. La insulina es el tratamiento de elección en los pacientes con una hiperglicemia persistente por arriba de 200. También es el tratamiento sugerido en todo paciente hospitalizado. Y al momento de escoger la insulina, también tiene que hacer un match con el perfil del esteroide. Aquí me llamó mucho la atención que la insulina de elección para el manejo de la hiperglicemia inducida por esteroides es la insulina NPH. ¿Por qué? Porque si se fijaron en la gráfica que les enseñé al principio, donde el aumento del nivel del azúcar en relación al esteroide, y fíjense en la gráfica de la insulina NPH, es bien similar. Entonces, estamos hablando de una dosis matutina de NPH. Recuerden que la NPH tiene una duración de acción de más o menos 12 a 14 horas. Entonces, lo que va a pasar es que en el momento en que se presenta la hiperglicemia por el esteroide, que es después del mediodía, es cuando más efecto va a estar haciendo la NPH. Y cuando el efecto del esteroide disminuye, que es hacia la mañana, va a desaparecer también el efecto de la insulina. Entonces, no vamos a tener tanto riesgo de hipoglicemia. Entonces, en este caso específico, pero son pacientes que están tomando, recuerden, dosis de esteroides intermedios matutinas en una sola dosis. Si esa dosis se pierde o se dan varias dosis al día o se ocupan esteroides de liberación más prolongada o de acción prolongada, en ese caso ya no es la NPH el mejor fármaco. Sí se puede ocupar NPH con 2 dosis al día, pero se buscaría mejor un perfil como el que tenía la dexametasona, que era casi plano o bastante plano. Entonces ocupamos una insulina de acción ultralenta, ¿verdad? En esos casos. La dosis inicial recomendada de NPH es de 0.1 unidades por kilo. Y en los pacientes que requieren múltiples dosis de esteroides de acción intermedia, como les decía, ahí sí nos pasamos mejor a un análogo de acción prolongada.
Este es un algoritmo que presentan ellos que es bastante útil, es en base a la dosis de prednisolona o prednisona en este caso, donde si son 10 miligramos lo que se ocupa se calcula 0.1, si son 20 miligramos 0.2, si son 30 miligramos 0.3, si son 40 son 0.4. Y al igual, con solo compararlo con la potencia de los otros esteroides, también dan la gráfica de cómo se debería de iniciar la dosis de NPH. ¿Cuáles son las metaglicémicas? Las metaglicémicas serían en los pacientes estables, igual que en cualquier otro paciente, ¿verdad? Glucosas preprandiales entre 80 y 130, postprandiales abajo de 180 y una glicosilada por abajo de 7. En el caso de los pacientes hospitalizados se busca una glicemia menor a 140 en ayuno y menor a 180 al azar. Y por último tenemos que, como el efecto, son pocas las patologías también donde vamos a tener un efecto o un uso totalmente prolongado. Entonces, como el efecto es por corto plazo, tampoco le vamos a dejar al paciente, por decir alguna dosis de NPH, y el paciente después se quita el esteroide y se sigue inyectando la insulina, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy pendientes de que una vez se retire el tratamiento o se disminuya la dosis, de manera van disminuyendo la dosis del esteroide, nosotros vamos disminuyendo la dosis del hipoglicemiante o la dosis de la insulina para que el paciente no haga hipoglicemia. Y se debe de seguir el monitoreo hasta que el paciente llega a sus valores normales. Después de eso se evalúa meses después a ver si ha resuelto la enfermedad. Si ha resuelto, este paciente no es diabético, ¿de acuerdo? Es una diabetes inducida por el fármaco, que después resuelve y ya no queda con el diagnóstico, a diferencia de todos los demás pacientes con diabetes tipo 2, que aunque bajen sus valores, siguen siendo diabéticos para toda su vida. Muchas gracias.